Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Durante las primeras horas del miércoles 24 de marzo de 1976, el pueblo argentino escucharía el primer comunicado oficial de la Junta Militar, mismo que serviría para constatar que la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón había sido depuesta para ser posteriormente arrestada por las Fuerzas Armadas de la República. Una nueva junta cívico-militar había tomado el control de facto de la nación en un operativo rápido y directo. El golpe del 76 era tan solo uno más en una larga serie de golpes militares suscitados a lo largo de todo el continente americano, los cuales, pese a sus diferencias particulares, compartían una característica común. Todos fueron instigados por el gobierno de los Estados Unidos de América bajo el marco operacional del Plan Cóndor, el plan de los Estados Unidos de América para contener y erradicar el socialismo de América Latina en el contexto de la Guerra Fría. El Plan Cóndor consistía básicamente en promover y apoyar regímenes autoritarios que facilitaran la lucha contra el comunismo. Cada régimen autoritario sometió a la mayoría de naciones latinoamericanas a una época de represión, persecución política y violaciones a los derechos humanos. En Argentina, la Junta Militar designó como presidente de facto al teniente y comandante general del ejército Jorge Rafael Videla, quien compartió el poder en igual medida con Emilio Eduardo Macera y con Orlando Ramón Agosti. Los tres dirigirían el proceso de reorganización nacional. El proceso de reorganización nacional, por sus siglas PRN, era el plan económico, político y social de la Junta Militar que tenía como supuesta finalidad el establecer las bases de un gobierno democrático, mejorar la situación económica de la nación, además de restablecer el orden en el país, pero que realmente pretendía acabar con las reformas y proyectos instaurados por gobiernos anteriores, así como con cualquier grupo o individuo sospechoso de ser comunista. Bajo la excusa de luchar contra individuos y grupos subversivos, tales como agrupaciones guerrilleras, el gobierno apresaba y eliminaba a cualquier opositor al régimen en completa complicidad con los sectores sociales más conservadores y los grupos económicos más poderosos de la nación. Miles de personas, mayoritariamente jóvenes, sufrieron diversos métodos de tortura y/o fueron ejecutados en completa clandestinidad. Para no dejar prueba alguna de sus crímenes, los militares acostumbraban a acabar con la vida de los prisioneros arrojándolos al Río de la Plata desde aviones militares, método que fue denominado los duelos de la muerte. Es en ese contexto en el que aparece uno de los grupos civiles más importantes de la historia de Argentina, las Madres de la Plaza de Mayo. Pese al nombre, la agrupación no solo estaba compuesta por madres, sino también por padres, hermanos, abuelas y demás familiares y conocidos de las víctimas de la dictadura, quienes recorrían calles, hospitales, juzgados y hasta comisarías en busca de sus familiares desaparecidos. Al no recibir una respuesta por parte del gobierno, decidieron organizarse en contra de la dictadura. El régimen había ilegalizado las protestas, por lo que cualquier intento por realizar una acabaría en represión violenta y más detenidos. Las reuniones públicas también estaban prohibidas, por lo que incluso si solamente se quedaban parados en medio de la calle, el gobierno podía con total impunidad deshacer la reunión y hasta detener a los implicados. Por lo que, de manera ingeniosa, un grupo de 14 madres de jóvenes desaparecidos comenzaría el 30 de abril de 1977 a agruparse en la Plaza de Mayo, no protestando, sino simplemente marchando alrededor de la plaza, portando en su mayoría un pañuelo blanco envuelto en la cabeza con la finalidad de reconocerse entre ellas, que pasaría a ser el símbolo más representativo del movimiento.
Entre algunas de las madres fundadoras del movimiento estaban Azucena Villaflor de Vicentí, Mirta Acuña de Baravalle, Josefa García de Noya, entre otras. Al grupo de 14 se irían sumando más, hasta pasar a ser cientos de madres, padres, hermanos, abuelos, hijos, etc., que marchaban durante horas, todos los meses desde 1976, siendo su marcha el reclamo sin voz de un pueblo que buscaba encontrar a sus hijos, a sus hermanos, a cualquiera que, bajo la excusa de subversión y a punta de pistola, habían sido desaparecidos de sus brazos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber. Las madres de la Plaza de Mayo se convirtieron en un símbolo de lucha por los derechos humanos en todo el mundo. Cientos de ciudadanos de dictaduras similares, tanto en la misma Latinoamérica como en la lejana África o Asia, comenzarían a seguir el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo. La organización colectiva logró llamar la atención de la sociedad internacional, hasta el punto en el que el propio gobierno americano comenzaría a retirar su apoyo al régimen del PRN. Videla duraría 5 años como presidente, y su desastroso gobierno sería precedido por el del comandante Roberto Viola en 1981, quien el mismo año entregaría la presidencia a Leopoldo Fortunato Galtieri, cuyo mandato terminaría tan solo un año después tras un desastre militar en las Islas Malvinas. Su nefasto sistema económico, la presión internacional y pésimas decisiones políticas, así como una guerra contra guerrillas locales, contra Gran Bretaña y una casi guerra con Chile, terminarían acabando con la dictadura militar y dando paso a la transición democrática entre el último presidente militar de la Argentina, Reinaldo Viñone, y el primer presidente electo democráticamente desde 1973, Raúl Alfonsín. Pese al intento de Viñone por evitar todo tipo de procesamiento legal a los militares, el presidente Alfonsín pasaría por encima de sus intentos y enjuiciaría a docenas de militares partícipes en los crímenes cometidos a lo largo de 7 años. Los testimonios de las madres de la Plaza de Mayo jugaron un papel crucial en los juicios realizados hacia los militares. A más de 40 años del golpe militar de 1976, muchos de los crímenes contra miles de hombres y mujeres que fueron apresados, torturados y asesinados de la forma más vil y cruel posible continúan en completa y total impunidad. Las heridas siguen abiertas hasta el día de hoy en la sociedad argentina. Sin embargo, pese a tan lamentable hecho que marcó la historia de la Argentina, así de maravilloso es encontrar que en medio de ese dolor, horror y miedo, pudo salir una muestra de resistencia, un estandarte de lucha contra la opresión y el terrorismo de Estado, contra los gobiernos tiránicos en América Latina. Las Madres de la Plaza de Mayo representan una de las agrupaciones más importantes en la defensa y la lucha de los derechos humanos, ya no solo en la región latinoamericana, sino también en todo el mundo, un símbolo de esperanza y de justicia. Como una sociedad que fue víctima de regímenes similares al del PRN, vemos con amarga empatía el dolor que adolece hasta hoy el pueblo argentino. Sin embargo, mientras en Argentina se castigó con indecible fiereza a buena parte de los responsables, no permitiendo que estos pudieran valerse de amnistía alguna en un cobarde intento de ocultar sus crímenes, en El Salvador hemos atravesado un proceso de más de 30 años antes de por fin derogar la amnistía impuesta por los violadores y encubridores de violaciones a los derechos humanos. Y aún después de que dicha ley fuera derogada, poco o nada se ha logrado hacer en contra de los responsables, quienes postergan los procesos judiciales o ignoran directamente los reclamos y litigios por parte de las víctimas de sus atrocidades y defensores de los derechos humanos. Es imperativo que como estudiantes que pretenden mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales de la República, conozcamos a profundidad el recorrido histórico que ha tenido que atravesar ya no solo nuestro país, sino toda la región latinoamericana, ya que mediante el conocimiento de nuestro pasado es que podemos entender nuestro presente y avanzar hacia un mejor futuro.